No vengas el jueves, esa gala no es para gente como tú. Me llamo Sofía, tengo 32 años y soy consultora de operaciones industriales. Mi trabajo consiste en entrar a fábricas después de que sus cadenas de suministro han colapsado y encontrar la manera de salvar lo que queda. Soy buena resolviendo problemas caros, pero durante 4 años, el más grande fue mi propia familia. 3 días antes de Navidad, mientras revisaba un contrato, mi hermano Rodrigo me llamó y casi con indiferencia soltó esa frase. Pensé que bromeaba, no lo hacía. Me explicó que habría inversionistas y gente importante, y que mi ropa práctica, mi auto común, mi negativa a jugar a las apariencias, no encajaban con la imagen que él y su esposa, Isabel, estaban construyendo. Yo tenía la hoja de cálculo todavía abierta en mi computadora. Una línea mostraba la transferencia mensual que cubría el alquiler de su lujoso departamento. Otra, la colegiatura de la escuela privada de sus hijos. Una tercera, el reembolso por el SV que Isabel había rentado para su negocio. 4 años de pagos silenciosos, cientos de miles de pesos financiando una vida que, al parecer, él consideraba demasiado sofisticada para mí. O sea que los avergüenzo, le dije. Se rió. Eres exitosa a tu manera, Sofía. Esta gente es diferente. Algo dentro de mí se calmó de golpe. Tienes razón, le respondí. La verdadera élite financia su propio lujo. Se hizo un silencio pesado. Colgué el celular, abrí mi aplicación bancaria y marqué un número. Cancele todas las transferencias familiares con efecto inmediato. Alquiler cancelado, subsidio de colegiatura cancelado, reembolso del vehículo cancelado. Pero lo que descubrí después hizo que esas cancelaciones parecieran pequeñas, porque mi hermano no solo había estado gastando mi dinero, sino que lo había usado para convencer a toda una ciudad de gente adinerada de que era alguien que nunca había sido. Y lo que encontré 3 días después no tenía nada que ver con el dinero. Un martes gris de octubre, unas semanas antes de esa llamada de Rodrigo, había regresado a casa temprano. El día en Monterrey había sido especialmente agotador. Una falla en la cadena de suministro de una procesadora de alimentos que me había tenido despierta desde la madrugada. Solo quería un poco de silencio, así que cuando escuché voces extrañas en la sala de mi departamento, me detuve en el pasillo. Reconocí la risa de mi madre, dulce y un poco forzada. No era normal que tuviera visitas tan temprano. Me acerqué con cautela, descalza sobre el frío piso de porcelana, y me asomé por la puerta entreabierta del estudio. El olor a perfume barato y a café recalentado inundaba el ambiente, una mezcla que siempre asociaba con las visitas incómodas. Mi madre estaba sentada en el sofá, con la espalda demasiado recta, y frente a ella, una mujer desconocida con un traje de lino beige y unos tacones que sonaban a martillo cada vez que se movía en la madera del suelo. Había otra persona, una silueta masculina de espaldas. Susurraban, mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas, como un pájaro atrapado. No podía ver sus caras, solo oír los fragmentos de una conversación que no tenía sentido. Entonces, la mujer del traje de lino hizo un movimiento rápido. Puso una carpeta de cuero oscuro sobre la mesa de centro, con un golpe seco que resonó en el silencio del departamento. El sonido se sintió como una declaración, como si hubiera depositado algo pesado, algo irreversible. Mi madre se inclinó, susurró algo que no pude entender, y su voz tembló un poco. El hombre al lado de la mujer de los tacones se movió, y vi de reojo su mano. No era mi hermano. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre. Y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. Mi experiencia como detective financiero me ha enseñado a identificar dónde se pierde el dinero en las grandes empresas y cómo optimizar sus procesos, pero nunca imaginé que mi propia familia sería un ejemplo perfecto de esto. Mi hermano Rodrigo, 2 años mayor que yo, siempre fue el favorito de mi madre, el exitoso corredor de bienes raíces que prometía fortunas y riquezas. Cuando mi empresa comenzó a despegar hace 4 años, él vio una oportunidad de oro y me pidió una ayuda temporal para arrancar un negocio prometedor, y yo, que siempre quise verlo feliz, se la di sin dudarlo. Al principio, eran transferencias esporádicas y pequeñas cantidades para material de oficina o un pago urgente del colegio de sus hijos, pero yo estaba demasiado ocupada con mi trabajo y viajando mucho, y confiar en mi hermano era lo más fácil. Sin embargo, esas transferencias se volvieron una mensualidad fija para el alquiler de su departamento en una zona exclusiva de Monterrey.
para la colegiatura de mis sobrinos y hasta para el carro de su esposa, Isabel. Rodrigo me lo explicaba como inversiones en el futuro de la familia y yo, en mi ingenuidad, le creía sin cuestionar. Pero eso no fue lo peor. Con el tiempo, empecé a notar que algo no estaba bien. Mi madre siempre fue una experta en mantener la fachada, y Rodrigo aprendió bien esa lección. Él les decía a sus hijos que yo pagaba sus gastos para proteger su orgullo, pero la historia que contaba a los demás era muy distinta. El departamento era la prueba de su éxito en bienes raíces, la colegiatura venía de un fideicomiso familiar, y el SUV de Isabel era un vehículo de negocios comprado tras uno de sus grandes cierres. No solo ocultaba mi ayuda, sino que me reemplazaba con una versión ficticia de él. Las primeras grietas en esa fachada aparecieron sutilmente. En un evento de recaudación de fondos, un conocido felicitó a Rodrigo por otro gran trimestre y él solo sonrió y dijo, «Hemos tenido suerte». Cuando le pregunté después, lo minimizó como charlas de negocios y yo me molestó, pero lo dejé pasar. Y esa es la parte que todavía no me perdono. Pero lo verdaderamente grave vino después, justo antes de Navidad. Lo que empezó como una cena familiar se transformó en una gala formal en un club privado, y Rodrigo me llamó para preguntar qué pensaba ponerme. Cuando mencioné un vestido azul marino que ya tenía, sugirió algo más direccional, y yo sentí que las manos me empezaban a sudar. Isabel me mandó opciones de diseñador que costaban miles de pesos, y yo las ignoré. Y aún faltaba un detalle que yo no había visto. Rodrigo me llamó y me desinvitó por completo, diciendo que yo no encajaba con el nuevo nivel de la familia. Esa tarde, por fin, respondí a su comportamiento. La primera persona a la que llamé fue a Natalia, mi mejor amiga y la contadora que lleva los libros de mi empresa. Ella me había advertido más de una vez sobre esa cuenta de apoyo, no porque yo no pudiera permitírmela, sino porque los acuerdos abiertos suelen volverse permanentes. «Dime exactamente qué quieres detener», me dijo Natalia, y yo respondí, «Todo lo que solo existe porque yo acepté subsidiar a Rodrigo. ¿Deberíamos aferrarnos a la familia a pesar de todo, o es hora de cortar los lazos que nos atan a personas que nos hieren? ¿Deberíamos denunciar a aquellos que nos engañan, o es mejor callar y no hacer olas?» La respuesta no es fácil, pero una cosa es segura, no puedo seguir viviendo en la oscuridad. El alquiler fue fácil de detener, el contrato estaba a su nombre y solo dejé de transferir el dinero. Lo mismo pasó con el reembolso del SV. La colegiatura necesitaba más cuidado, pues parte del semestre ya estaba pagada, así que solo los futuros pagos terminarían. Quería que Rodrigo enfrentara las consecuencias, no que sus hijos padecieran el caos a mitad de semestre. Natalia hizo una pausa y me dijo, «Sofía, ¿qué es Inversiones Capital Órbita?» Nunca había oído hablar de esa empresa, y mi corazón empezó a latir más rápido. Me mostró 11 transferencias mensuales de 23,000 pesos cada una, etiquetadas como ajuste de vivienda, y yo sentí que la cabeza me daba vueltas. Recordé que Rodrigo había mencionado un aumento en el impuesto predial meses antes, mientras yo estaba fuera del país manejando una crisis, y había aprobado la cantidad sin revisar a fondo. «Busca el contrato de arrendamiento», le pedí a Natalia, y 20 minutos después todo cambió. El alquiler nunca había aumentado. Rodrigo había inflado la cantidad que me pedía y había desviado la diferencia a una empresa que él controlaba. Los registros públicos mostraban que Inversiones Capital Órbita había sido registrada hacía 18 meses usando una dirección de apartado postal, con Rodrigo como gerente. «Esto no significa automáticamente nada ilegal», me advirtió Natalia, «pero te mintió sobre el destino de tu dinero». Ser llamada indigna para una fiesta era un insulto, pero descubrir que mi hermano había inventado un gasto para desviar dinero extra de mí era algo completamente diferente. A las 7:14 de la tarde él llamó, no respondí. Luego los mensajes de texto empezaron, «¿Cambiaste la transferencia del alquiler? Esto no es gracioso, Sofía». Para un hombre que pensaba que yo era demasiado vergonzosa para su Navidad, de repente necesitaba saber exactamente dónde estaba. A la mañana siguiente le contesté, «¿Qué hiciste?», me exigió, y yo sentí que la rabia me subía por la garganta. Después de revisar nuestros gastos, le dije a Rodrigo que había encontrado algunas irregularidades. Él se quedó callado por un momento y luego me preguntó si había cancelado la renta. Noté un tono irritado en su voz, lo que me hizo sentir incómoda. Le contesté que no había cancelado la renta, sino que había cancelado mi contribución a su renta. Entonces me dio una excusa que me pareció extraña.
Me dijo que su esposa, Isabel, tenía proveedores que pagar para una gala y que él no podía mover el dinero lo suficientemente rápido. Me pregunté qué relación había entre el pago de su casa y los proveedores de los eventos de su esposa. El silencio que siguió fue incómodo y noté que mi hermano estaba evitando mirarme a los ojos. Mencioné el nombre de Ob Capital Partners, y aunque Rodrigo no dijo nada, pude sentir una tensión en el aire. Fue como si el silencio se hubiera vuelto más denso, más pesado. Finalmente, Rodrigo habló y su voz sonó nerviosa. Me dijo que Ob Capital Partners era una empresa de capital de inversión y que iba a pagarme cuando se cerrara un trato. Pero cuando le pregunté qué trato, su voz se volvió aún más nerviosa y pude escuchar un miedo real en su tono. Me pidió que nos viéramos en persona y acepté, no porque estuviera reconsiderando nada, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba el engaño. Pero eso no fue lo peor. Rodrigo eligió un restaurante elegante en San Pedro Garza García, en Monterrey, un lugar donde se sentía cómodo, pero donde yo me sentí incómoda. La anfitriona lo saludó por su nombre y noté que llevaba un saco hecho a la medida y un reloj que no era suyo. Se veía tranquilo, pero cuando se sentó, noté que su pulgar tamborileaba contra el celular sin parar, lo que me hizo darme cuenta de que estaba nervioso. Empezó a hablar con nostalgia, recordando la muerte de nuestro padre y los viajes en carro a la universidad. Pero yo no estaba allí para recordar el pasado, sino para descubrir la verdad. Cuando se hizo el silencio, saqué una carpeta de documentos y la deslicé sobre la mesa de madera pulida. Dentro estaban las pruebas de las transferencias a su empresa fantasma, el contrato de arrendamiento real de su departamento y los correos electrónicos donde había inventado un aumento de renta obligatorio. Rodrigo miró la primera página sin tocarla y noté que su rostro se volvió pálido. Parecía que el aire se había vuelto de concreto y que no podía respirar. Le pedí que me dijera qué hacía realmente la empresa y su respuesta fue vaga. Es complicado, dijo, y yo ya sabía lo que eso significaba, que la verdad era mala. Resultó que Ob Capital Partners existía porque Rodrigo quería presentarse como un corredor de negocios independiente. Iba a cenas privadas y eventos de clubes donde se reunían inversionistas adinerados y dejaba que la gente asumiera que ya tenía capital real. Pero la verdad era que no tenía nada y que había estado usando mi dinero para reforzar sus suposiciones. ¿Usaste mi dinero para reforzar esas suposiciones? Le pregunté y noté que mi voz se volvió más firme. Rodrigo me contestó que había usado recursos familiares para construir algo, pero yo sabía que eso no era cierto. No, Rodrigo, le dije, usaste mis recursos para construir tu reputación. En ese momento yo ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Seguiría apoyando a alguien que me usaba así o pondría un límite de una vez por todas? ¿Debería perdonar a mi hermano y seguir ayudándolo o debería cortar todos los lazos con él y seguir adelante con mi vida? Estas preguntas me rondaban la cabeza y no sabía qué respuesta era la correcta. Rodrigo me pidió que le restituyera las transferencias por 90 días, jurando que tenía 2 oportunidades reales a punto de cerrarse. Pero yo ya no creía en sus promesas y le dije que no. Me vas a destruir por una invitación, me espetó, y no pude evitar una sonrisa amarga. No, Rodrigo, le dije, si mi dinero te destruye es porque construiste tu vida entera sobre mi dinero. Durante los siguientes 2 días, Rodrigo intentó todo para que yo cambiara de opinión, menos la honestidad. Me envió mensajes de texto antiguos, fotos de nuestra infancia y hasta intentó hacerme sentir culpable. Pero yo ya había tomado una decisión y no iba a cambiar de opinión. Y aún faltaba un detalle que yo no había visto. Justo en ese momento, Isabel me llamó por primera vez en meses. Sé que Rodrigo manejó esto muy mal, me dijo, sin decir que había mentido ni que me había explotado, solo manejado muy mal. Admitió que sabía de la empresa fantasma, pero asumió que era algo que Rodrigo y me volvió a llamar después de meses de silencio. Sé que Rodrigo manejó esto muy mal, soltó, sin admitir que había mentido ni que me había explotado. Solo repitió muy mal. Confesó que conocía la empresa fantasma, pero aseguró que era un acuerdo secreto entre él y yo, una sociedad discreta, una inversión a largo plazo. Su voz sonaba como un hilo tenso a punto de romperse. Me explicó que la mitad de la gala de Navidad ya estaba cubierta, pero que el club necesitaba el resto del dinero en 48 horas. El florista y el fotógrafo exigían sus pagos finales, habían organizado una fiesta para gente adinerada y desconocida, esperando que mi dinero pagara las facturas.
Asterisco asterisco, pero eso no fue lo peor. Asterisco asterisco, pensé en cómo Rodrigo siempre había sido así. Cuando éramos niños en Monterrey, él solía pedirme mis juguetes, y si me negaba, se enfadaba y me acusaba de egoísta. Yo tenía 8 años y él 10. Un día le presté mi coche de carreras favorito y lo devolvió destrozado. Fue un accidente, mintió, aunque yo había visto cómo lo lanzaba contra la pared. Nunca pidió perdón, y el recuerdo quedó grabado en la piel de mis manos. No me di cuenta de que seguía reviviendo aquel episodio hasta que Isabel me sacó de mis recuerdos. Su voz temblaba de desesperación. Sofía, por favor, solo 90 días más. Rodrigo conseguirá un gran inversionista. Te lo juro. La escuchaba suplicar mientras mis manos temblaban ligeramente y una extraña mezcla de lástima y alivio se apoderaba de mi pecho. Una madre que hace cuentas con la memoria de su propio padre ya había decidido, hace tiempo, de qué lado está. Asterisco asterisco, se perdona una traición o se corta el vínculo. Asterisco asterisco, la respuesta se perdió entre los ecos de la llamada. La mañana de Nochebuena, un hombre llamado Félix Rivera, ejecutivo de logística con quien había trabajado años atrás, me contactó. Me informó que Rodrigo había anunciado a los invitados que yo era una inversionista silenciosa de Obelisco Capital Partners y que mi red profesional le garantizaba buenos tratos. En ese instante pude haber destruido todo, pero, con voz firme, le dije que ni yo ni mi empresa teníamos relación alguna con la compañía de Rodrigo y que él no tenía permiso para decir lo contrario. 20 minutos después, Rodrigo marcó 17 veces. Respondí a la 18ª. Su voz explotó en rabia. «Acabas de costarme una reunión», gritó. Respondí, «No, lo que le dijiste a él te costó la reunión». Me imploró que asistiera a la gala esa noche y fingiera apoyo. Me reí una sola vez, incrédula. Había sido desinvitada por lucir mal, y ahora, porque un ejecutivo respetado mencionaba mi nombre, volvía a ser útil. Asterisco asterisco, ¿hubieras ido a la fiesta o habrías rechazado su pedido? Asterisco asterisco, no esperé respuesta, solo seguí mi camino. La gala se celebró de todos modos, financiada con tarjetas de crédito y un préstamo a corto plazo. Reducimos la orden de flores, el fotógrafo trabajó medio tiempo, pero nada cambió. Félix se marchó temprano y discretamente. 2 invitados lo siguieron cuando surgieron preguntas sobre el negocio de Rodrigo. Yo pasé la Nochebuena en la casa de Natalia, pidiendo comida a domicilio y jugando un juego de mesa. A las 9:42 apareció en línea una foto de Rodrigo e Isabel bajo un letrero dorado, sonriendo perfectamente. Por un momento pensé que había calculado mal. Entonces Natalia señaló al fondo, Félix cerca de la entrada, conversando seriamente con alguien más. La fiesta no había salvado a Rodrigo, había presentado a las personas adecuadas las preguntas equivocadas. A la mañana siguiente su único mensaje fue, no tenías derecho, ni una disculpa. Fue entonces cuando comprendí que enero cerró lo que había empezado. Sin mi dinero, la renta del departamento de lujo, la SUV y la colegiatura de sus hijos se volvieron problemas solo de Rodrigo e Isabel. Su red no se derrumbó por falta de fondos, sino porque nadie sabía qué parte de su historia era verdadera. Para finales de enero, Isabel se mudó a un apartamento más pequeño y me confesó que no lo había sabido todo. Rodrigo le había dicho que las transferencias extra eran préstamos comerciales legítimos. Ella descubrió tarjetas de crédito de las que desconocía. Siempre pensé que el próximo trato sería real, admitió. Él también. Rodrigo les contó a nuestros parientes que yo lo había saboteado por celos. Yo no publiqué capturas de pantalla, no inicié una campaña de defensa. Sin un enemigo, tuvo que responder solo. En febrero el club suspendió su membresía por deudas impagas. En marzo él e Isabel se separaron. En abril su empresa se disolvió, vendió lo que pudo y se mudó a un departamento de una recámara, aceptando un trabajo asalariado en una distribuidora de materiales de construcción. Se despidió de las cenas elegantes, del reloj caro, del club de campo. Al principio lo odió, luego, poco a poco, se adaptó. No me contactó durante 5 meses. Una tarde de agosto apareció frente a mi edificio con una camisa sencilla, luciendo más viejo. «No estoy aquí por dinero», dijo primero. Lo dejé entrar y me contó que había tenido que explicar su empresa fallida. Y durante una entrevista de trabajo, a mitad de su relato sobre el falso aumento de la renta, se dio cuenta de lo descabellado que sonaba. No descabellado, corregí con suavidad, prepotente. Finalmente, le pregunté por qué había dicho que yo no merecía estar en la gala. Bajó la mirada, porque me dabas miedo, confesó, y su voz apenas fue un murmullo.
Tú podías llegar con un vestido de 600 pesos y no te importaba si alguien te aprobaba. Yo gastaba miles intentando aparentar que pertenecía a ese lugar. Durante años pensé que me despreciaba. La verdad era más triste. Necesitaba despreciarme porque admitir que dependía de mí habría destruido la fachada que tanto se esforzaba por mantener. Acordó pagarme los 25.300 pesos que había reclamado falsamente como aumento de renta, con un calendario de pagos modesto. El resto del dinero no se lo pedí de vuelta. Esas habían sido mis decisiones tomadas libremente, incluso las que ahora lamentaba. Su primer pago fue de 250 pesos. Años atrás, esa cantidad no habría significado nada. Ahora lo significaba todo, porque por primera vez el dinero se movía en la dirección correcta por la razón correcta. Rodrigo e Isabel finalmente se divorciaron de forma más pacífica, una vez que el pánico financiero dejó de controlar cada conversación. Él se quedó en la distribuidora y más tarde fue ascendido. Cuando la gente le preguntaba a qué se dedicaba, les decía la verdad. Nuestra relación se reconstruyó lentamente. Un café, luego una cena, con el tiempo unas vacaciones juntos. Nada dramático. Él pagaba sus gastos. Dejó de convertir cada inconveniente en una emergencia. Un comportamiento ordinario para él, revolucionario para mí. Cerré la cuenta de apoyo para siempre. Parte de ese dinero fue a mi fondo de retiro, otra se convirtió en una beca para estudiantes que ingresaban a programas de manufactura y operaciones industriales. Me tomé un mes libre, algo que había pospuesto durante años. La siguiente Navidad, Rodrigo me invitó a una cena sencilla. Éramos 8 personas en una mesa modesta, sin fotógrafo ni adornos ostentosos. Levantó su copa y entrecerré los ojos, esperando el discurso grandilocuente. Él se rió, tranquila. No hay discurso, luego, en voz baja, añadió, lo peor no fue perder la casa, ni el club, ni la empresa. Fue darme cuenta de que nada de eso me hacía realmente importante. Estaba pidiendo dinero prestado para impresionar a gente que probablemente me habría respetado más si simplemente hubiera dicho la verdad. Un año antes, esta gala no es lugar para gente como tú había sonado a desprecio. Ahora lo entendía como miedo, el miedo a ser visto como alguien ordinario. Él se había equivocado consigo mismo. Había algo digno de respeto debajo de todo, enterrado bajo un estilo de vida que nunca pudo permitirse. Yo también aprendí algo. Los límites son fáciles de elogiar después de que funcionan, y mucho más difíciles de mantener cuando hacen que alguien a quien amas sienta miedo o enojo. Pasé años confundiendo ayudar con rescatarlo de las consecuencias, y cada rescate solo posponía el ajuste de cuentas. Él manipuló mi confianza, esa fue su elección. Pero elegir una y otra vez, seguir en ese papel, fue mi decisión, y terminarlo fue la única parte que realmente controlé. Un año después, Rodrigo me envió una foto de unas bolsas de supermercado en la encimera de su cocina, con el mensaje, todo pagado por mí, pensé que lo apreciarías. Le respondí con una sola palabra, élite. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia. Video Basliji, esta gala no es lugar para gente como tú, hasta que un año después mi hermano. Video Asiclamasi, me dijeron, esta gala no es lugar para gente como tú y me sacaron del evento benéfico de Navidad. Mi hermano Rodrigo se avergonzaba de mí, a pesar de que yo era la única que lo mantenía a flote. Pero un año después me di cuenta de que la traición tenía otro lado. Diana Momentos clave 00, la humillación en la gala 0030 el secreto en los archivos 01, 15 las señales que ignoré 02, la verdad sobre el dinero 02, 45 un plan inesperado 0330 el enfrentamiento final. Almohadilla historias reales almohadilla, venganza almohadilla, traición familiar almohadilla, herencia almohadilla, historias de la vida thumbnail prompts. 1. Close-up shot of a woman inner late 30s looking determined with a slight smirk, standing in a formal event blue-red background soft natural, light realistic photograph natural, trueto life color soft, even dialect clear and way exposed shallow depth of field. Candid life style photography, calme veridae mood ordinary, real people in real interiors, no text, no letters, no watermark, not an illustration, not a 3D render, not a cartoon, not horror, not a thriller poster, no heavy shadows, no dark vignette. 2. A single and holding a stack of bank statements. Anoter and subtly reaching for them, in a dimly lit office setting realistic photograph natural, trueto life colors soft, even dialect clear and way exposed, shallow depth of field candid life style photography,
calme veridai modo ordinari real people in real interiors, no text, no letters, no watermark, not an illustration. Nota 3 de render, nota cartón, not horror, not atriller poster, no heavy shadows, no dark vignette. 3. A woman's face mid-30s with a mix of sadness and resolve, looking directly at the camera. Her eyes show a hint of past pain but also strength. The background is a blue-red elegant, homme interior realistic photograph natural, trueto life colors soft, even dialect clear and way exposed. Show depth of field candidly stile photography, calme veridai modo ordinari, real people in real interiors, no text, no letters, no watermark, not an illustration, nota 3 de render. Nota cartón, not horror, not atriller poster, no heavy shadows, no dark vignette. Asterisco, 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 esta gala no es lugar para gente como tú. La frase se me clavó mientras el guardia me escoltaba hacia la salida del club campestre, bajo la mirada de mi propio hermano, que solo asintió. Se avergonzaba de mí en la gala de Navidad, del vestido sencillo que llevaba, de mis manos que no habían pisado un salón de belleza en meses. Una humillación pública orquestada por él mismo, por el hombre al que yo había rescatado una y otra vez. Lo que no sabía, mientras mis tacones resonaban en el mármol, era que en mi bolso llevaba los documentos que días después pondrían fin a su farsa. Era un martes gris de diciembre en Monterrey, una semana antes de Nochebuena. Mi nombre es Camila, tengo 37 años y soy contadora en una pequeña constructora. Una de esas profesiones que a los ojos de mi familia servían para organizar números, pero no para impresionar en eventos. Esa tarde había ido al club campestre por una invitación de última hora. No sabía por qué Rodrigo, mi hermano, me había pedido que fuera, solo que lo hiciera. Entrecerré los ojos esperando el discurso grandilocuente. Él se rió. Tranquila, no hay discurso. Luego, en voz baja, añadió, lo peor no fue perder la casa, ni el club, ni la empresa. Fue darme cuenta de que nada de eso me hacía realmente importante. Estaba pidiendo dinero prestado para impresionar a gente que, probablemente, me habría respetado más si simplemente hubiera dicho la verdad. Un año antes, esta gala no es lugar para gente como tú, había sonado a desprecio. Ahora lo entendía como miedo, el miedo a ser visto como alguien ordinario. Él se había equivocado consigo mismo. Había algo digno de respeto debajo de todo, enterrado bajo un estilo de vida que nunca pudo permitirse. Yo también aprendí algo. Los límites son fáciles de elogiar después de que funcionan, y mucho más difíciles de mantener cuando hacen que alguien a quien amas sienta miedo o enojo. Pasé años confundiendo ayudar con rescatarlo de las consecuencias, y cada rescate solo posponía el ajuste de cuentas. Él manipuló mi confianza, esa fue su elección. Pero elegir una y otra vez, seguir en ese papel, fue mi decisión, y terminarlo fue la única parte que realmente controlé. Un año después, Rodrigo me envió una foto de unas bolsas de supermercado en la encimera de su cocina, con el mensaje, todo pagado por mí, pensé que lo apreciarías. Le respondí con una sola palabra, élite. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia.